En el corazón de la Ciudad de México se alza un edificio que atesora siglos de secretos, dolor e historias de fantasmas, el Hospital Juárez de México. Conocido como uno de los hospitales más antiguos de Latinoamérica, este lugar no solo es famoso por su historia y servicio, sino también por la oscuridad que se respira en sus pasillos. Como uno de los primeros hospitales de la Nueva España, rápidamente se convirtió en refugio para enfermos, heridos y moribundos. A lo largo de los siglos, fue testigo del auge y la caída de imperios, plagas, guerras y revoluciones. Con cada generación, las paredes del hospital absorbieron más historias de dolor y sufrimiento. Algunos de los rescatistas que entraron en los escombros se negaron a volver a entrar, alegando que sintieron manos frías rozándolos o vieron sombras moviéndose sola. Estos relatos se extendieron rápidamente y dieron origen a algunas de las leyendas de fantasmas más famosas del hospital. Se dice que aparece en la antigua ala pediátrica, que resultó dañada durante el terremoto y posteriormente clausurada. Las enfermeras han oído el llanto de un niño cuando no hay nadie cerca. Los guardias de seguridad asignados a estas alas a menudo solicitan su reasignación después de solo unos pocos turnos. Antes de la llegada de los españoles, la zona formaba parte de la antigua capital azteca, Tenochtitlan. En la tradición mexicana, los muertos no se olvidan. Festividades como el Día de los Muertos. El Día de los Muertos celebra la vida de quienes han fallecido. Sin embargo, en el Hospital Juárez, parece que algunos espíritus se niegan a esperar un día especial. Caminan entre los vivos cada noche. Algunos son escépticos, pensando que el estrés y la imaginación podrían estar jugando una mala pasada. Ha sido reconstruido y modernizado en muchas áreas, pero el pasado nunca se queda atrás. Estaba revisando a un paciente cuando vio a otra enfermera parada al final del pasillo. La enfermera saludó con la mano y la interna le devolvió el saludo. Unos minutos después, le preguntó a una colega quién era. Su colega pareció confundido y dijo: "Oh, no hay nadie más de guardia esta noche". Cuando revisaron las cámaras de seguridad, el pasillo estuvo vacío todo el tiempo. A pesar de las mejoras tecnológicas, las historias siguen llegando. Nuevas generaciones de enfermeras y médicos escuchan las viejas leyendas y pronto tienen sus propias experiencias que añadir. Susurran entre sí sobre la enfermera de blanco, la niña, el médico desaparecido y los sonidos fantasmales que nunca cesan. Pero otros creen firmemente que algo sobrenatural está en juego. Argumentan que demasiadas personas han experimentado demasiados eventos similares como para que todo sea coincidencia. Desde el momento en que entras al hospital dicen: "Lo sientes. El aire es denso, en el tiempo parece más lento, y tu instinto te dice que algo anda muy mal". Algunos lugareños creen que los espíritus inquietos de los muertos aztecas aún vagan por la tierra, especialmente en lugares donde ha ocurrido tanto sufrimiento moderno. Muchos han capturado fenómenos extraños con sus cámaras y grabadoras voces que no se percibían durante la filmación. Caídas repentinas de temperatura y perturbaciones electromagnéticas. Algunos incluso han salido corriendo despavoridos, convencidos de haber visto o sentido algo inexplicable. Dicen que la tierra misma recuerda el dolor y que este no se puede borrar. Hablan de luces que parpadean, ascensores que se mueven solos y puntos fríos que aparecen sin explicación. Un guardia incluso afirmó haber visto a un equipo quirúrgico completo realizando una operación en uno de los quirófanos abandonados, solo para que la escena se desvaneciera al entrar. Algunas incluso afirman haber visto a una niña jugando con juguetes invisibles en las sombras. Su rostro suele estar pálido y nunca habla. A pesar de múltiples avistamientos, nadie sabe su nombre ni de dónde venía. Una de ellas es la historia de la enfermera fantasma, desde sucesos trágicos hasta sucesos inexplicables. Muchos dicen que el hospital está embrujado por las almas de quienes nunca se fueron. Descrita como una mujer con uniforme blanco de enfermera,
de la década de 1950. Ha sido vista por múltiples pacientes a lo largo de los años. Según testigos, se aparece de noche, entrando silenciosamente en las habitaciones y atendiendo a los pacientes. Algunos afirman que ofrece consuelo. Se cree que este espíritu es uno de los médicos que murieron en el colapso de 1985. A los testigos dicen que se mueve con determinación, como si aún cumpliera con su deber. Entra en las habitaciones, revisa el equipo y desaparece por puertas cerradas. Es como si nunca se hubiera dado cuenta de su fallecimiento. Según informes, las cámaras de seguridad han captado imágenes de un hombre que coincide con su descripción, pero la grabación presenta misteriosas fallas al revisarla. Otros dicen que simplemente se queda junto a sus camas, observando. Cuando se les pregunta al personal por ella, a menudo niegan con la cabeza, porque ya no trabaja allí nadie con esa descripción. Desaparece tan misteriosamente como aparece. Los orígenes del hospital se remontan al año 1524. Originalmente conocido como el Hospital de San Pablo, fue fundado por frailes españoles poco después de la conquista del Imperio Azteca. Pero lo que distingue al Hospital Juárez de otros edificios históricos es la atmósfera inquietante que lo rodea. Tanto los visitantes como el personal reportan una sensación inquebrantable de ser observados. La devastación fue catastrófica y el hospital no se libró. Partes del edificio se derrumbaron, sepultando con vida a docenas de pacientes, médicos y enfermeras. Los equipos de rescate trabajaron día y noche para encontrar sobrevivientes. En el proceso, reportaron haber escuchado gritos de auxilio bajo los escombros, pero al excavar entre los escombros, no encontraron a nadie. Los sonidos eran reales, pero las voces no tenían cuerpos. Incluso hoy, algunos creen que esos gritos aún resuenan entre las paredes del hospital. Algunos dicen oír susurros que resuenan en los pasillos vacíos, mientras que otros han visto pasar figuras solo para desvanecerse al ser seguidas. Los relatos son tan frecuentes y detallados que es difícil ignorar la posibilidad de que algo paranormal realmente esté sucediendo. Uno de los capítulos más oscuros en la larga historia del hospital ocurrió en 1985, cuando un poderoso terremoto azotó la Ciudad de México. Después del terremoto, muchos creyeron que el hospital se volvió aún más embrujado. La enfermera fantasma es quizás el espíritu más conocido que se dice que ronda el hospital. Otra figura escalofriante que se menciona con frecuencia es la de una niña pequeña. También hay historias de un médico con un uniforme anticuado que recorre los pasillos. Muchas partes del hospital están ahora cerradas al público. Estas áreas son estructuralmente inseguras o se cree que son focos de actividad paranormal. Para aumentar el misterio, algunos creen que el hospital fue construido sobre suelo sagrado azteca. La conexión entre los fantasmas del hospital y la rica historia cultural de México es innegable. Los medios de comunicación han notado la reputación de embrujo del hospital. Investigadores paranormales de todo el mundo han visitado el lugar. Existen cientos de testimonios de primera mano del personal del hospital, pacientes y visitantes. Hasta el día de hoy, el Hospital Juárez sigue funcionando como centro médico. Una joven interna compartió su historia después de trabajar en el turno de noche en la unidad de cuidados intensivos. Estas historias no son aisladas. Cuanto más se investiga, más se descubre un patrón en avistamientos repetidos, figuras similares y sonidos inexplicables. Muchas de las personas que reportan sucesos paranormales en el Hospital Juárez nunca se han conocido, pero sus descripciones suelen coincidir. Un hombre, con una bata de médico antigua, estaba de pie junto a la mesa. El cirujano lo saludó, pensando que era un colega. El hombre no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se estrelló contra la pared, desapareciendo en ella sin hacer ruido. Los celulares suelen perder la señal cerca de ciertas habitaciones. Las radios y los walkie-talkies captan una estática extraña,
seguida de susurros que nadie puede identificar. Estos lugares suelen ser escenarios de gran tragedia o significado espiritual. Sacerdotes y chamanes han bendecido los pasillos, quemado incienso y recitado oraciones para calmar a los espíritus. Durante un tiempo la actividad parece disminuir, pero inevitablemente regresa. Los muertos, al parecer, no desean ser olvidados. Antes de la conquista española, la zona formaba parte de Tenochtitlán, la poderosa capital del imperio azteca. De ser cierto, la tierra misma podría estar maldita, perturbada por siglos de violencia y perturbación. Se dice que cuando los muertos no son respetados, resucitan. Dada la historia del hospital, siglos de muerte, sufrimiento y trauma, es lógico que tantos espíritus permanezcan. Cada año, durante el Día de los Muertos, las familias decoran altares, ofrecen comida y recuerdan a sus antepasados. Estas visitas no están autorizadas oficialmente y suelen realizarse fuera del horario de atención o en partes del edificio cerradas al público. En estos lugares, los investigadores han captado extrañas anomalías anorbes inexplicables. Rostros en las ventanas, pasos sin causa aparente. Un famoso vídeo muestra una puerta cerrándose de golpe, justo cuando una figura pasa tras una cortina. No había nadie en la habitación en ese momento. Los participantes reportan sensaciones abrumadoras, náuseas, mareos o ganas repentinas de llorar. Es un lugar donde se salvan vidas, donde médicos y enfermeras trabajan incansablemente para ayudar a quienes lo necesitan. Pero también es un lugar donde el pasado se aferra al presente, donde la línea entre la vida y la muerte parece difusa, donde algunos creen que no todos los pacientes ingresados salen. Algunos llevan cámaras y equipo de audio, otros solo traen valentía y curiosidad. Una visitante que acompañaba a su madre a una cita relató haber visto a una mujer vestida de blanco de pie al final de un pasillo. La mujer no se movió. Cuando la visitante se giró para llamar a su madre, la mujer de blanco desapareció. Otro visitante comentó que sintió un escalofrío repentino y escuchó el inconfundible sonido de un sollozo, a pesar de estar solo en la sala de espera. Los espíritus son bienvenidos de nuevo al mundo de los vivos por una noche. Algunos hablan abiertamente de sus experiencias, mientras que la mayoría prefiere guardar silencio por miedo al ridículo o, peor aún, a atraer la atención de los propios espíritus. Pero, en el caso del Hospital Juárez, muchos creen que los espíritus nunca se fueron. Se centran en brindar atención médica, mantener el hospital en funcionamiento y mantener un ambiente profesional. Pero las historias persisten. Algunos dicen que el hospital no habla de fantasmas para no asustar a los pacientes. Otros creen que el silencio es por respeto a los muertos. Se sienten atraídos por el lugar o quizás incapaces de irse. Las cámaras de vigilancia fallan con frecuencia, especialmente en las antiguas salas de cirugía y las secciones pediátricas. Las imágenes muestran figuras que no eran visibles en el momento de la grabación en formas borrosas que parecen flotar o deslizarse por la pantalla. Las partes antiguas del edificio están llenas de pasillos largos y estrechos, techos altos y gruesas puertas de madera que crujen al más mínimo movimiento. Durante el día, parecen parte de una institución antigua y orgullosa. Por la noche, se transforman en algo completamente distinto, un laberinto de sombras y susurros, lleno de observadores invisibles. El atónito cirujano abandonó la habitación inmediatamente y más tarde descubrió que otros miembros del personal habían visto la misma figura a lo largo de los años. Un anciano que se recuperaba de una cirugía le contó a su enfermera sobre una amable mujer que lo visitaba cada noche. Le ajustaba la manta y le revisaba la vía intravenosa. La enfermera estaba desconcertada. A nadie había sido asignado a su habitación durante esas horas. Cuando le mostraron una serie de fotos antiguas del personal de décadas atrás,
El hombre señaló una Ann es ella. Dijo, me ha estado ayudando. La mujer de la foto había fallecido en la década de 1960. Esta consistencia es lo que convence a muchos de que el lugar está realmente embrujado. Uno de los patrones más escalofriantes se relaciona con los ascensores del hospital. El personal de mantenimiento y los trabajadores del turno de noche a menudo informan que los ascensores se mueven solo, se detienen en pisos al azar, abren sus puertas y permanecen abiertas como si alguien invisible entrara o saliera. Al revisarlos, no hay nadie dentro. Pero cuando van a comprobarlo, no hay nadie. Otros oyen el débil llanto de bebés o los gemidos de dolor que provienen de habitaciones vacías. Una enfermera juró una vez haber oído a una mujer pidiendo ayuda, pero cuando entró en la habitación, estaba completamente vacía, limpia y sin usar desde hacía meses. Los ingenieros han examinado los ascensores repetidamente y no han encontrado fallas. Los guardias de seguridad y los empleados de la morgue cuentan historias de cajones que se abren solos y bolsas para cadáveres que parecen moverse ligeramente. En un incidente, un trabajador afirmó haber visto una figura sombría de pie al final de la cámara frigorífica. Al encender las luces, la figura había desaparecido, pero al apagarlas, la silueta regresó. Renunció al día siguiente, incapaz de controlar el miedo. Algunos creen que los espíritus están repitiendo sus rutinas en huellas fantasmales de antiguos pacientes, enfermeras y médicos atrapados en el tiempo. En otro caso, un cirujano del turno de noche entró al quirófano y encontró a alguien allí. Luego están los sonidos fantasmales. De madrugada, cuando los pasillos están silenciosos y en silencio, algunos empleados afirman oír camas de hospital rodando por el suelo. Uno de los informes más aterradores proviene de la morgue del hospital. Otro fenómeno recurrente son las extrañas interferencias con los aparatos electrónicos. Los pacientes también han compartido sus experiencias. Algunos investigadores paranormales creen que el Hospital Juárez es un lugar tenue, donde la barrera entre los vivos y los muertos es especialmente débil. Ocasionalmente se han realizado rituales religiosos en el hospital para purificar el espacio. Incluso la arquitectura del hospital contribuye a su atmósfera fantasmal. El folclore local añade otra capa de misterio. Algunos ancianos creen que el terreno bajo el hospital fue una vez un sitio sagrado azteca, posiblemente un cementerio o centro ceremonial. Esta creencia se conecta estrechamente con la tradición mexicana de honrar a los muertos. Siguen llegando historias de personas que visitan o trabajan en el hospital. El personal tiene su propia manera de lidiar con lo sobrenatural. Algunos evitan por completo ciertas partes del hospital. Otros llevan amuletos protectores o cruces. La administración del hospital nunca ha confirmado ni negado oficialmente las apariciones. Algunos entusiastas de lo paranormal han llegado incluso a organizar visitas fantasmales secretas por el hospital. Estas visitas suelen llevar a las zonas más embrujadas, el ala pediátrica abandonada, la sección derrumbada tras el terremoto de 1985, los antiguos quirófanos y los almacenes subterráneos. A pesar de todo esto, el Hospital Juárez sigue siendo un lugar de sanación. Algunos de los que trabajan en el hospital a largo plazo han desarrollado una comprensión de los espíritus y han aprendido a coexistir con ellos. Una enfermera con más de 20 años de experiencia compartió que, si bien los extraños sucesos resultan inquietantes, rara vez resultan amenazantes. También hay informes de actividad espiritual agresiva, portazos violentos, equipos lanzados por la habitación y personal que se siente empujado o arrastrado por fuerzas invisibles. Estaba sentado en una oficina vacía cuando las luces comenzaron a parpadear. De repente, la temperatura bajó. Su aliento se hizo visible en el aire. Y quizás lo más inquietante es cómo estos eventos parecen aumentar en tiempos de crisis. Documentales y videos de YouTube exploran las leyendas, compartiendo entrevistas con el personal
y los sobrevivientes. Otros creen que pueden contactar con los espíritus que lo habitan. En una grabación, una voz femenina dice claramente: ayúdame, en respuesta a una pregunta formulada en una habitación que, por lo demás, estaría vacía. Para los transeúntes, parece un hospital público cualquiera, antiguo pero funcional, concurrido pero organizado. Solo al entrar, la atmósfera cambia. Se siente una sensación de pesadez en el aire, una pesadez que se instala en el pecho. Estas zonas suelen ser antiguas, estar menos renovadas y llenas de ruidos extraños y actividad inexplicable. El personal del turno de noche a menudo se niega a ir solo. Las enfermeras de guardia escuchan estática seguida de susurros, a veces llamándolos por su nombre. Los técnicos han investigado el sistema varias veces, pero nunca se encontraron fallas ni alteraciones. ¿Buscan un cierre o nos advierten, intentando compartir una verdad que aún no hemos descubierto? Nadie puede asegurarlo. Pero una cosa es cierta: en el Hospital Juárez de México, los muertos no descansan tranquilos. Estos extraños sonidos a menudo coinciden con sentimientos de ansiedad, náuseas o miedo intenso, lo que lleva a algunos a creer que los espíritus usan el sistema para comunicarse con los vivos. Se mueven en parejas, hablando en voz baja y evitando el contacto visual con los espejos que bordean los pasillos. Varios empleados creen que los espejos actúan como portales, reflejando no solo nuestro mundo, sino también el mundo de los muertos. Los empleados veteranos dicen que uno se acostumbra. Otros dicen que nunca, aunque oficialmente cerrada durante décadas, sigue siendo uno de las zonas más activas del hospital en cuanto a actividad paranormal. Las enfermeras han reportado haber escuchado a niños reír y correr, juguetes que se movían solos y luces que se encendían y apagaban sin explicación. Algunas incluso afirman haber visto a la niña de rostro pálido y cabello largo y negro, de pie en silencio junto a la ventana, antes de desvanecerse en el aire. En otro video, investigadores graban una figura transparente caminando por un pasillo antes de desaparecer a través de una pared. Mientras realizaba un chequeo rutinario a un paciente que acababa de fallecer, notó a alguien de pie al final del pasillo. El hospital es, en muchos sentidos, un símbolo de resiliencia, de supervivencia contra todo pronóstico, pero su pasado persiste como una sombra, siguiendo cada paso, cada respiración, y quienes conocen su historia jamás podrán olvidarla del todo. La figura llevaba una bata negra larga y una mascarilla quirúrgica. El médico gritó, pensando que era otro colega, pero la figura no respondió. En cambio, entró silenciosamente en una habitación cerrada. Cuando el médico abrió la puerta momentos después, la habitación estaba oscura y completamente vacía. Nadie podía explicar cómo se había abierto la puerta ni quién era la persona. Los escépticos argumentan que esto se puede explicar por la iluminación, interferencias o engaño. Pero quienes lo han vivido en primera persona afirman que la verdad es innegable. Investigadores paranormales de todo el mundo continúan visitándolo, con la esperanza de obtener pruebas irrefutables de lo sobrenatural. Llevan consigo equipos avanzados, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos, grabadoras DEVP. Entran al hospital por la noche, cuando el edificio está en silencio y los espíritus están más activos. Varias películas de terror de ficción se han inspirado libremente en el hospital, fusionando la realidad con el mito para crear historias escalofriantes de médicos fantasmales y pasillos malditos. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el personal reportó un aumento en los encuentros fantasmales. Con la muerte volviendo a inundar el hospital, fue como si la energía espiritual se intensificara. Las enfermeras dijeron haber escuchado pasos corriendo por los pasillos vacíos, y más de un paciente habló de ángeles de blanco que los visitaban por la noche. Algunos
vieron estas figuras como un consuelo. Otros estaban aterrorizados. Entonces, con el rabillo del ojo, vio una figura oscura de pie junto a la ventana. La figura estaba completamente inmóvil, pero su presencia era innegable. Cuando el médico se levantó para examinarla, la figura desapareció. Minutos después, su computadora se apagó sola, borrando todo el trabajo que había realizado. Un conserje afirmó que, mientras limpiaba un viejo pasillo, lo empujaron por detrás con tanta fuerza que cayó al suelo. Cuando se dio la vuelta, no había nadie. Dejó su trabajo al día siguiente y nunca regresó. Comentó que, con el tiempo, llegó a creer que los espíritus son simplemente ecos del pasado en recuerdos atrapados de dolor, miedo y devoción que nunca se desvanecen. En sus palabras, no quieren hacernos daño, solo quieren ser recordados. Pero no todos comparten esta visión pacífica. Un incidente particularmente aterrador involucró a un joven médico, que se quedó hasta tarde, después de su turno, para ponerse al día con el papeleo. Son este tipo de experiencias documentadas una y otra vez por quienes las viven, las que alimentan la aterradora leyenda del hospital. Las historias del Hospital Juárez han inspirado a escritores, cineastas e investigadores paranormales de todo México y el mundo. A pesar de su oscura reputación, muchas personas se sienten atraídas por el hospital. Algunos están fascinados por su historia. Algunas de las pruebas más convincentes provienen de estas investigaciones. Lo que hace al Hospital Juárez especialmente inquietante es lo normal que parece desde fuera. Un médico, ahora jubilado, habló abiertamente sobre un encuentro escalofriante que lo atormentó durante años. Algunas zonas del hospital están ahora prohibidas para pacientes y visitantes, especialmente de noche. Uno de los lugares más temidos es la antigua unidad pediátrica. También hay reportes de voces incorpóreas que llegan a través del sistema de intercomunicación, especialmente a altas horas de la noche. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el hospital sigue funcionando. Los pacientes llegan y se van a nacen bebés. Se salvan vidas. La pregunta que persiste es simple pero aterradora. ¿Por qué persisten estos espíritus? ¿Están atrapados por el dolor de sus últimos momentos? Y quizás nunca lo hagan. Mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México y la oscuridad envuelve las calles antiguas, las luces del Hospital Juárez permanecen encendidas. Médicos y enfermeras continúan su trabajo. Los pacientes descansan en sus habitaciones y, en lo profundo de los pasillos más antiguos del hospital, lo invisible comienza a despertar. Es en estas horas de silencio, entre la medianoche y el amanecer, que las leyendas cobran vida. Entre las experiencias más perturbadoras, se encuentran aquellas que implican la interacción directa con lo que parecen ser espíritus inteligentes. En una historia escalofriante, un joven estudiante de medicina trabajaba en el turno de noche cuando un paciente anciano tocó el timbre de emergencias. Algunos hablan de semanas enteras en las que la actividad parece aumentar, especialmente en torno a aniversarios de tragedias pasadas, como el terremoto de 1985, durante esos días. Para algunos, es un lugar de sanación. Para otros, una puerta a lo desconocido. Algunos incluso dicen que está maldito. Las leyendas urbanas hablan de pacientes que desaparecen, de figuras extrañas en fotos antiguas y de habitaciones que se sellaron sin explicación alguna. En esta historia, varios miembros del personal informaron haber visto a un equipo quirúrgico caminando por un pasillo del antiguo edificio. Parecía aturdida, pero tranquila. Cuando se acercaron para ayudarla, dobló una esquina y desapareció. Ningún paciente que coincidiera con su descripción fue admitido. Rara vez se escriben o se informan formalmente, pero todos los que trabajan allí durante un tiempo terminan aprendiendo lo mismo. Algo más vive en el hospital junto a ellos. Horas en una sola habitación o pacientes que insisten en que los días pasaron en un instante. Lo cierto es que el Hospital Juárez de México no es un hospital normal.
confían en el personal, creen en la medicina y quizás, en el fondo, creen que los espíritus que quedan también intentan ayudar a su manera misteriosa. Camina junto a nosotros, respira a través de las paredes y a veces, especialmente de noche, se hace notar. O ves a una enfermera de pie al final de un pasillo oscuro. No tengas miedo. Solo recuerda, aquí nunca estás realmente solo. Ni ahora, ni nunca. Después de todo, no todos los fantasmas son vengativos. Algunos son cuidadores. Otros simplemente están perdidos. Y algunos siguen haciendo lo único que siempre supieron hacer: cuidar a los enfermos. Mucho después de la muerte. Es un lugar donde la vida y la muerte han danzado durante siglos, dejando tras de sí algo que se resiste a desvanecerse. Algunos lo llaman fantasma, otros portal. Sea lo que sea, inspira tanto miedo como fascinación. En un caso misterioso, una enfermera entró en una sala de suministros para reponer medicamentos y no regresó durante más de 1 hora. Insistió en que solo había estado ausente 5 minutos. La cámara de seguridad del pasillo la mostró entrando y saliendo de la habitación casi al instante, pero sus colegas juraron que la buscaron durante casi 60 minutos. Algunos lo llaman espíritus, otros lo llaman memoria, algunos simplemente lo llaman la presencia. Las imágenes de seguridad confirmaron posteriormente el avistamiento, pero la mujer aparecía borrosa y translúcida en el video, a pesar de que ambos miembros del personal la habían visto con claridad. Vestían uniformes médicos anticuados, empujando una camilla. El equipo entró en un quirófano que llevaba décadas cerrado. Cuando los testigos lo siguieron, la sala estaba vacía, oscura y llena de polvo, pero se dejaron huellas frescas en el suelo que conducían a la mesa de operaciones y de regreso. Una historia cuenta que una puerta en el sótano siempre está cerrada con llave, pero a veces el personal oye golpes detrás de ella. La temperatura baja drásticamente y ocurren cosas extrañas en varias salas a la vez. Antiguamente se usaba para la extrema unción y oraciones privadas, pero lleva mucho tiempo cerrada. Quienes visitan la capilla han reportado intensos sentimientos de tristeza y opresión. Algunos afirman haber visto velas encenderse solas o cruces inclinarse sin ninguna fuerza. Cuando traen a los sacerdotes para bendecir el espacio, algunos se niegan siquiera a entrar. Un sacerdote, según se dice, dijo: «Hay algo aquí que no quiere irse». Se apagan las luces en varias habitaciones. Los intercomunicadores se llenan de estática y los pacientes informan haber visto a personas que no pertenecen al personal. Estos momentos suelen pasar tan rápido como aparecen, pero dejan a todos conmocionados. El estudiante respondió de inmediato, solo para encontrar la cama vacía. Atiende a miles de pacientes cada año y cuenta con un personal dedicado que, aunque conoce las historias, prefiere centrarse en su trabajo. Muchos incluso desarrollan cierto respeto por los espíritus. No los provocan, no hablan mal de ellos ni se burlan de las leyendas. En cambio, siguen reglas discretas: a nunca silbar en los pasillos, nunca entrar solo en el antiguo almacén y nunca responder si alguien te llama por tu nombre y no puedes verlo. Las sábanas estaban arropadas, las luces apagadas y nadie había sido asignado a esa habitación durante días. Al darse la vuelta para irse, escuchó el timbre de nuevo, esta vez desde la habitación contigua. La misma escena lo esperaba. Esto continuó durante varias habitaciones, hasta que huyó a la estación de enfermeras, pálido y tembloroso. Más tarde confirmaron que el pasillo al que había entrado estaba cerrado por mantenimiento. No es raro que el personal sueñe con el hospital. Cuando no está allí, han sueños intensos y vívidos que parecen tener lugar en los mismos pasillos, pero con extrañas diferencias. Han luces parpadeantes, voces apagadas, una arquitectura imposible. Algunos dicen que el hospital parece tener una versión en sombras de sí mismo, un espejo fantasmal oculto
bajo la superficie de nuestra realidad. Algunos que han tenido estos sueños dicen que ahora se niegan por completo a trabajar en el turno de noche. A pesar de todo esto, el hospital sigue siendo una institución en funcionamiento. El personal más experimentado tiene historias que rara vez cuenta. Las leyendas locales no han hecho más que crecer con el tiempo, y el hospital se ha convertido en una fuente tanto de fascinación como de miedo. Una de las historias más inquietantes gira en torno a una antigua capilla escondida en las profundidades del hospital. Incluso entre las muchas leyendas de fantasmas del hospital, una destaca por sus extraños detalles y la presencia de múltiples testigos. En otro extraño incidente, un interno ayudaba a una enfermera con las rondas nocturnas, cuando vieron a una mujer con una bata de hospital manchada de sangre, caminando descalza por el pasillo. Estos encuentros suelen comentarse en voz baja entre el personal, como historias de fogatas, en susurros y miradas. Incluso hay informes de anomalías temporales dentro del edificio, a miembros del personal que afirman haber perdido la noción de nadie sabe si se trata de trucos de la mente o de algo sobrenatural. A pesar de su historia y sus leyendas, la gente sigue acudiendo al hospital en busca de ayuda. En una ciudad tan antigua y compleja como la Ciudad de México, donde el pasado nunca está lejos del presente, lugares como el Hospital Juárez sirven como recordatorios vivientes de que la historia nunca muere del todo. Así que si alguna vez te encuentras en los silenciosos pasillos del Hospital Juárez y oyes el eco de pasos detrás de ti, porque en este hospital los muertos aún caminan.